Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, sean bienvenidos una vez más a este su canal de instrucción litúrgica, Misterio de Fe, en el que por la gracia de Dios semana tras semana vamos compartiendo distintas temáticas que nos permitan profundizar mejor la fe que celebramos. Les invitamos a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para estar pendiente de estos materiales que vamos proporcionándoles. De igual manera, queremos invitarles a suscribirse y seguirnos en nuestros otros dos canales, Santo Debo Ser en el ámbito de la espiritualidad católica y Creo Señor Yo Creo en el ámbito de la doctrina católica. Les invitamos también a poder seguirnos en Facebook como @WalterFajardo20. Pueden escucharnos en Spotify como Walter Fajardo. Y si ustedes lo ven a bien, pueden también apoyar a esta comunidad con su donativo económico. Toda la información de esto que les he mencionado la van a encontrar en la descripción de cada uno de nuestros videos. Vamos antes que nada a ponernos en la presencia del Señor para poder comenzar con la formación de esta semana. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, a quien sirven los ángeles y toda criatura, te adoramos, te glorificamos y damos gracias por todas las bondades que has manifestado en nuestra vida. Imploramos en esta sesión tu Santo Espíritu que nos ilumine, nos guíe, nos dé discernimiento para tener la capacidad de comprender lo que aquí se nos presenta y poderlo aplicar en nuestra vida comunitaria. Invocamos también el auxilio, la asistencia y la intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, Reina y Señora, de su esposo San José, de los santos y de los ángeles, para que con sus ruegos nos alcancen de ti las gracias que nos permitan vivir como cristianos y así glorificarte a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria Purissima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos, estamos viendo en materia de liturgia los diversos utensilios que se utilizan para las celebraciones en nuestra iglesia. La sesión pasada hablamos un poco sobre la bandeja de comunión, hablamos sobre la cucharilla del agua, las vinajeras, etcétera, como parte de estos elementos necesarios también para la celebración y más de algún otro, pues como una curiosidad para tener el conocimiento. Hoy vamos a ver otros elementos que también son utilizados con respecto de los vasos sagrados. Empecemos por hablar de la hijuela. La hijuela. La hijuela es otra forma de la palia. Recordemos que la palia es una pieza de tela cuadrada, reforzada de cartón o madera en su interior, que se coloca sobre el cáliz. De ella ya hemos hablado. La parte superior de la palia se puede adornar ricamente. Entonces, si la palia tiene forma redonda, se le llama hijuela. Se le llama hijuela. También he notado respecto a la hijuela que en algunos lugares muchas veces la ocupan también para cubrir la oblata que se coloca sobre la patena en las celebraciones litúrgicas para evitar que caiga alguna basurilla sobre la hostia.
pero es propiamente una palia para el cáliz, solo que tiene forma redonda. Es lo único que necesitamos saber sobre la hijuela. De ahí, todo lo demás respecto de ella cumpliría las mismas normativas que la palia en cuanto a la forma en que debe hacerse, el color que debe tener, los materiales que se utilizan y el mecanismo para usarla. Entonces, la hijuela, podemos decir, es una palia redonda. Con esto resumimos puntualmente lo que es este utensilio. Hablemos de otro utensilio que es curioso, pero que es necesario conocer también, porque sigue en uso. Que un elemento sea poco usado no significa que esté prohibido, porque esto es algo que se malentiende a veces, especialmente entre los hermanos sacerdotes, porque dicen, es que el color negro ya casi no se usa, entonces está prohibido. No. Recordemos que no funcionan así las cosas. Para que algo esté prohibido como tal, tiene que haber una prohibición expresa donde se mandate esto ya no se puede seguir usando por tal y tal razón. Si no está esa prohibición, se sobreentiende que puede usarse aunque haya caído en desuso en alguna parte de la iglesia, pero puede utilizarse sin ningún inconveniente porque es parte de la tradición litúrgica de nuestra iglesia. Nos referimos ahora a la bolsa del corporal. La bolsa del corporal. Vamos a tomar la información de la Enciclopedia Católica. Respecto a la hijuela, pues la información también la hemos tomado ya de las otras referencias bibliográficas que hemos dado. La palabra bolsa del corporal, bolsa viene del término bursa, esconder, que también significa piel, de donde bolsa o bolsillo es lo que indica un espacio donde se esconde algo. La bolsa del corporal sería entonces un receptáculo, ¿verdad?, en el que por razones de conveniencia y reverencia, son las dos razones por las que esto existe. Conveniencia es algo que se necesita porque conviene, porque sirve para un fin, y reverencia también porque va a tocar o va a proteger un elemento que es digno de este honor porque está en contacto con las especies eucarísticas. Un receptáculo en el que por razones de conveniencia y reverencia los corporales doblados se llevan desde y hacia el altar. Es algo que conviene. Entonces, para el traslado del corporal es bueno, es recomendable, es loable que se siga utilizando este utensilio, bolsa del corporal. En la forma romana, la bolsa se hace ordinariamente de dos piezas yuxtapuestas de cartón, de cerca de 25 centímetros o 10 pulgadas más o menos, 25 centímetros cuadrados, unidos por tres bordes, dejando el cuarto abierto para recibir el corporal. Entonces podríamos decir, a ver, para ejemplificar un poco, aquí tengo yo este folletito, ¿verdad? Tiene una forma más o menos así, se apertura, en la parte del fondo, por lo general va sellado o lleva una pequeña unión, y en los laterales también lleva una unión, y la cuarta parte queda abierta para permitir que allí se meta el corporal, ¿verdad? Esto para ejemplificar. Entonces, esa es la forma que tiene la bolsa del corporal. Un lado exterior de la bolsa es del mismo material y color que las vestimentas con las que se va a utilizar, y el resto se forra con lino o seda. Es decir, las caras exteriores de la bolsa del corporal, que es rígida, tiene que ser del mismo color que los ornamentos que el sacerdote va a usar en ese día. Es decir, que la bolsa del corporal va a variar su color en dependencia del motivo de la celebración litúrgica, mientras que la parte interior se recomienda que sea de lino o de seda, ¿ya?, que es la parte que va a estar en contacto con el corporal. Cuando el corporal llegó a sus pequeñas dimensiones actuales, que ya hablamos todo el proceso histórico que ha sufrido el corporal, se llevaba hacia el altar, a veces dentro del mismo misal, a veces en un recipiente especial, una caja o una bolsa distinta, que finalmente fue tomando la forma actual de la bolsa del corporal. Es decir, con el paso del tiempo, por cuestión práctica, por decoro, por belleza, se le fue dando a la bolsa un estilo más adecuado. No se puede determinar
exactamente cuándo comenzó la costumbre del uso de la bolsa del corporal. Ya en documentos que datan del siglo XII al siglo XIII, se menciona un precioso envase para el corporal. Este puede haber sido, sin embargo, solo una caja para la guarda continua del corporal, es decir, que existía un recipiente en el que se guardara este tipo de paño de altar para que con decoro se tratara y se cuidara. San Carlos Borromeo, este santo que es del siglo XVI, ¿verdad? Santo de Milán, describe un saculus corporalis, ¿verdad? Un saco de corporal distinto del envase en el que se conservaban los corporales, ¿verdad? Y que se utilizaba en la liturgia. Entonces, ya encontramos en sus escritos ya una primera mención de este utensilio distinto a la caja donde usualmente se mantenían los corporales fuera de las celebraciones. Desde el siglo XIV al siglo XVII se extendió el uso de la bolsa y en 1692 se volvió universalmente ilícito, es decir, estaba prohibido celebrar la misa sin una bolsa del corporal, ya para este siglo XVII. Imagínense ustedes, ya pues después de la reforma del Concilio Vaticano II en el ámbito de la liturgia, pues su uso pues fue cayendo, mejor dicho, en desuso y ahora es un uso facultativo, es decir, es optativo. El sacerdote puede optar si usarlo o no usarlo sin que caiga en una sanción por no utilizarlo. Pero antes sí se pedía el uso de la bolsa del corporal. Recuerden que esto es lo que hemos hecho notar en el canal, que antiguamente había más reverencia, más cuidado con los detalles, más digno el trato a todos los utensilios sagrados. Ahora todo esto se ha perdido. Y esto también en detrimento de la fe, la piedad y la reverencia de los fieles respecto a las cosas sagradas. Porque si los mismos ministros consagrados no tienen la delicadeza de tratar las cosas sagradas como se deben, mucho menos que las personas no consagradas puedan tener este trato piadoso para con los objetos sagrados. Por eso tanta irreverencia que hoy vemos en día entre los fieles, porque los mismos ministros no son capaces de mantener esta reverencia. Entonces, esto sería la bolsa del corporal. Ya vemos entonces que no se sabe cuándo comenzó a utilizarse exactamente, pero que ya a partir del siglo XIV, XV, ya vamos viendo que aparecen vestigios, informaciones sobre este tipo de utensilio y que exactamente ya San Carlos Borromeo en el siglo XVI habla de forma directa de este utensilio y que ya para el siglo XVII estaba prohibido universalmente celebrar la misa sin utilizar la bolsa del corporal. Entonces, esta es la información que debemos tener al respecto. Ahora, otro elemento que también ha caído en desuso, pero que no está prohibido utilizarlo, sino que al contrario, es recomendable y loable su uso, es el velo del cáliz. Recuerden que la iglesia siempre ha tenido la piadosa costumbre de cubrir con un velo aquellas cosas consagradas a Dios de una forma particular para manifestar de forma reverente la especial consagración de ese objeto, la especial dedicación de ese objeto a Dios. Por eso, por ejemplo, vemos que el sagrario se cubre con un velo, el conopeo. El copón, cuando tiene al Santísimo dentro, pues se cubre con un velo. Vamos a hablar brevemente de él. Se llama el velo capillo, ¿verdad? Capillo. También tenemos que se cubre el sacerdote, incluso sus hombros cuando va a tocar la custodia para dar la bendición. Tenemos que también se cubre con un velo la cabeza de la mujer, en cuanto a que nos recuerda en la iglesia
la sacralidad de la vida que Dios permite que se engendre en el vientre de la mujer, y también que la mujer en la iglesia también es signo de la Santísima Virgen María. Entonces, la iglesia cubre con un velo todas las cosas sagradas, y como el cáliz es un objeto consagrado para Dios y que está en contacto directo con la especie del vino que se convierte en la preciosísima sangre de nuestro Señor, su cuerpo, alma y divinidad, entonces la iglesia también cubre con un velo el cáliz. Entonces, hablemos del velo del cáliz. También la información está tomada de la Enciclopedia Católica. De la Enciclopedia Católica. Burchard, el compilador del Ordo Mise del año 1502, hablamos siglo XVI, representado ahora por las rúbricas generales del misal romano, las rúbricas generales, que aparecían sobre todo en el antiguo misal, supone que el sacerdote llevaba el cáliz y la patena al altar en un saculum o linteum, ¿verdad? En un saculum o linteum, que parece haber sido el ancestro del velo actual. Es decir, llevaba el cáliz cubierto, lo llevaba velado. Y de hecho todavía esto es observable en los ritos de las iglesias orientales. Ustedes vayan a YouTube, vayan al internet, busquen videos de este tipo, de los distintos ritos que hay en la iglesia en Oriente, y podrán darse cuenta que los sacerdotes cubren los vasos sagrados. Entonces, esto viene desde antiguo en la iglesia. Pero ya mencionado como tal, en el año 1500. En el año 1500 tenemos ya información directa al respecto. La bolsa de corporales, que es simplemente una cubierta usada para evitar que el corporal se manche, y por cuya razón era conocida en Inglaterra como cubierta de córporas, es también algo antiguo y que tiene que ver con el origen del velo del cáliz. Varias bolsas medievales se conservan todavía en la colección en Danzig. Hoy día, tanto la bolsa como el velo se hacen generalmente del mismo material que el del conjunto de las vestimentas a las que pertenecen y con las que se va a celebrar el santo sacrificio de la misa. Y son ornamentos de manera similar. Entonces, como ustedes se están fijando, el velo es esta pieza de tela cuadrada que tiene que tener las dimensiones precisas que permita cubrir el cáliz. No en su totalidad, sino que siempre el cáliz al frente va totalmente cubierto y detrás pues queda un espacio un poco descubierto, que es donde el sacerdote mete la mano. Tiene el mismo color que los ornamentos del sacerdote, puede ser embellecido con algún bordado, sobre todo de color dorado, y se le pone generalmente el signo de la cruz en el borde inferior del velo del cáliz. ¿Cómo queda vestido el cáliz? Porque así se le llama, vestir al cáliz. Tendríamos en primer lugar el cáliz, el purificador, dentro o volcando al lado la cucharilla para el agua si se va a utilizar, posteriormente la patena, la oblata, que es la hostia grande, vendría seguidamente la palia, esta pieza cuadrada, encima de la palia iría el velo del cáliz, cubriendo el cáliz hasta el pie del mismo, y encima vendría la bolsa del corporal, con el corporal dentro del cáliz. Y así se viste el cáliz para la celebración de la liturgia católica. Esta es la forma tradicional de vestir el cáliz y la más recomendable, que además embellece el cáliz y resalta simbólicamente ante los ojos de los fieles pues el significado de estos vasos sagrados. Simple y sencillamente aquí podemos mencionar también lo del capillo. Aquí del capillo no hay que decir mucho, ¿verdad? Es un velo que tiene esta función de colocarse sobre el corporal, sobre el conopeo o ciborio, para indicar que dentro se encuentran las especies consagradas.
Cuando el copón no contiene las especies consagradas, entonces este capillo no se coloca. Pero cuando están las especies eucarísticas ya consagradas, sí se coloca cuando está en el altar y cuando es trasladado al sagrario y cuando está dentro del sagrario. Entonces, el capillo tiene la función de hacerles saber a los fieles que ese copón que está delante de sus ojos contiene el Santísimo Sacramento y va velado como signo de lo sacratísimo que este copón contiene. Entonces este sería el capillo. Serían como los tres elementos que debemos considerar, ¿verdad? El capillo como velo del conopeo, el velo del cáliz como velo propio que cubre este vaso sagrado, y la bolsa del corporal, elemento en el que se coloca el corporal para protegerlo. Entonces, el capillo puede ser de un color blanco, puede ser de un color apropiado, de seda, con bordes finos, y también pues esto ayuda a que se resalte la presencia de nuestro Señor en el copón. Sería como estos elementos que es importante conocer, y ojalá que los sacerdotes pudieran retomar también estos elementos dentro de sus celebraciones. No son elementos prohibidos, el Concilio Vaticano II no se pronunció contra ellos, no son también elementos que pertenecen a la iglesia preconciliar o al rito tridentino. Todos esos serían prejuicios de personas que no están formadas en liturgia y que hablan sin conocimiento sobre un tema pues en el cual no se han querido instruir. Una persona instruida en liturgia sabe que no hay ningún problema en poder utilizar estos elementos en la misa que es fruto de la reforma conciliar, la llamada Misa de Pablo VI. Entonces, muy bien. Con eso terminaríamos de hablar sobre estos elementos que tienen relación directa con el cáliz, con el copón, etc. Hablemos de otros utensilios que pueden ser utilizados. Este no sería tanto un utensilio, pero podríamos designarlo así por cuestión práctica. Y estamos refiriéndonos al lavabo, También tomamos el artículo de la Enciclopedia Católica. Viene del latín lavabo, que significa lavar. El término es tomado de la primera palabra de esa parte del Salmo 26 o 25, versículos del 6 al 12, dicha por el celebrante de la misa mientras se lava las manos después del ofertorio, de la cual lleva su nombre toda la ceremonia, lavatorio o lavabo de las manos. Dice el Salmo, se los leo, es lo que debe decir el sacerdote cuando se lava las manos. Ahora ya no lo hacen, los sacerdotes simplemente lo ven como algo práctico, han caído en esta actitud pragmática en la celebración y han despojado de todo sentido de sacralidad, de reverencia y de espiritualidad, pues estos gestos que aunque prácticos, también enriquecen la celebración cuando los unimos con aquello que la iglesia nos pide rezar. Entonces el sacerdote ahora esto ya no lo hace. Ya ni siquiera dice la fórmula breve: lávame, Señor, de todo mi delito, limpia mi pecado. No. A veces el sacerdote solo se acerca al monaguillo o al ministro, ya se lava las manos y pum, pum, tira hasta la toalla y ya se acabó. No, la iglesia recomienda que se recite este salmo mientras el sacerdote se lava las manos. Salmo 26, versículos del 6 al 12. Lavo mis manos que están limpias y en torno a tu altar voy caminando, mientras entono mi acción de gracias y recuerdo tus obras admirables. Señor, cuánto amo la casa en que moras y el lugar donde reside tu gloria. No me confundas con las almas pecadoras, que no tenga mi vida el fin de los violentos, cuyas manos están manchadas y cuyos bolsillos se llenan con sobornos. Y a mí, como busco ser perfecto, rescátame, Señor, ten piedad de mí. Mis pies pisan en terreno llano, bendeciré al Señor en medio de la asamblea. Miren qué hermoso el salmo que recitaba el sacerdote mientras se lavaba las manos. Lo hacía con toda delicadeza, con toda tranquilidad y no en carrera, porque no había prisa de acabar ya la misa, porque los fieles quieren que la misa dure media hora.
Todos los ritos estaban llenos de esta profunda espiritualidad, de estas profundas temáticas bíblicas. Todo tenía una sacralidad de la cual hoy vemos despojada a la Santa Liturgia. Y no porque la liturgia actual reformada lo mandate, sino porque simplemente los sacerdotes no lo quieren hacer. No quieren vivir la mística de su ministerio sacerdotal al momento que realizan su oficio ministerial como sacerdote en la celebración eucarística. Y eso es doloroso. El principio de lavado de las manos antes de celebrar la Santa Liturgia, al principio una precaución práctica obvia de limpieza y luego interpretada también simbólicamente, sucede naturalmente en todos los ritos. En todos los ritos católicos, sean orientales o occidentales, se hace lavatorio de manos. Sabemos que esto tiene su origen en las abluciones judías, sobre todo de ahí viene el sentido de purificación, de pureza que el sacerdote debe tener para ofrecer los sacrificios al Señor. Ahí tiene su raíz más antigua dentro de la iglesia. Pero pues dentro de la iglesia primitiva, este uso de una jofaina, una palangana, una jarra para lavarse las manos, pues tenía una función pues práctica y también de limpieza, ¿verdad? Esto ya más adelante veremos que en relación con el lavatorio también pues va a surgir otro tipo de indumentaria dentro de los ornamentos del sacerdote que va a acompañar de forma práctica al lavatorio de manos. En los ritos orientales, esto se hace al principio como parte de la vestidura. Es decir, mientras el sacerdote se va a revestir, o el obispo sobre todo, pues antes de pasar este acto, va y realiza este rito de purificación, de limpieza. Generalmente va acompañado por el mismo fragmento del Salmo que hemos mencionado, Salmo 26, versículos del 6 al 12. Que se reza en Occidente posterior al ofertorio. Sobre todo en el rito tridentino esto se observa mejor, en la misa tradicional, como le llaman, o preconcilio Vaticano II, y en latín, ¿verdad? Y en latín. Los sacerdotes por lo general lo sabían de memoria, y si no, pues este salmo, esta fracción estaba contenida en una de las sacras que se colocaban en el altar. En las constituciones apostólicas, que es un documento que data del siglo IV, las manos del celebrante se lavan justo antes de la despedida de los catecúmenos. Recuerden que antiguamente, sobre todo cuando estaba este catecumenado de los adultos que iban a recibir el bautismo, pues había un momento en que se les despedía antes de iniciar la liturgia eucarística. Por eso a la primera parte de la misa, que se le llama ahora liturgia de la palabra, también se le llama misa de los catecúmenos. Y a la segunda parte, que es la liturgia eucarística, se le llama misa de los fieles, ¿verdad? Misa de los fieles. De ahí para que sepamos también un poco el origen de esto. En los ritos siriacos y copto, se lavan las manos los sacerdotes después de recitar el credo. San Cirilo de Jerusalén, este santo de la iglesia del siglo IV, también menciona un lavado que se hace en presencia de las personas. Es decir, que no solo el lavado que hacía el sacerdote privadamente antes de revestirse, sino que también menciona que ya había dentro de la celebración litúrgica un lavatorio que tenía lugar dentro de la celebración litúrgica y que la asamblea podía contemplar. Así también en el rito romano, el celebrante se lava las manos antes de vestirse, pero con otra oración. En la sacristía, pues el sacerdote tenía en el mismo sacrarium incluso, se podía lavar las manos ahí, y recitaba una oración particular que comenzaba con da domine virtutem, etcétera, 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 ¿verdad? Que recitaba y que aparece en el misal romano entre las oraciones que se dicen antes de la misa. Entonces primero se lavaba las manos el sacerdote y después procedía a revestirse con dignidad. Ahora, este lavatorio de manos, por supuesto, en muchos sacerdotes no se ve que se realice. En Roma, la razón del segundo lavado durante de la misa, sin lugar a dudas, fue su necesidad especial debido a la larga ceremonia de recibir las hogazas y recipientes de vino de parte de la gente durante el ofertorio, cosa que está ausente este tipo de ritos dentro de los ritos orientales.
Entonces, como hemos visto esta costumbre, la gente llevaba el pan para la Eucaristía o llevaba el vino para la Eucaristía u ofrendas que se daban a la iglesia. Entonces, el ministro tomaba todos estos elementos y pues querrámoslo o no, se terminaba contaminando las manos porque agarraba ciertos objetos, ciertas cosas, etcétera. Las jarras no estaban tal vez tan limpias, etcétera, lo que fuera, la razón que fuera. Pero antes de tocar las especies que se iban a consagrar, el pan y el vino, se lavaba las manos en razón de un acto de purificación, de pureza, de limpieza, ¿verdad? Que es natural. El primer Ordines Romani, este documento, los Ordines Romanos, que datan por lo general del siglo IX, allá siglo de la centuria de los 800, describe un lavado general de las manos por el celebrante y los diáconos inmediatamente después de que han recibido y llevado las ofrendas al altar. Aún no hay mención de recitación de salmo u oración alguna dicha en ese momento. En el siglo IX todavía no tenemos como acompañante a este acto práctico, pues la recitación de una oración propiamente dicha o de un salmo. En el rito galicano, este rito de Francia, las ofrendas se preparaban antes de que comenzara la misa, como en Oriente. Por ende, no había ofertorio ni oportunidad para el posterior lavado. A todo esto ya estaban preparadas, las ofrendas ya listas, simplemente para pasar al acto de consagración y era trasladarlas de un lugar a otro, las ofrendas nada más, pero sin que hubiera toda esta ceremonia donde se ensuciasen las manos, para eso me refiero. En Milán hay un ofertorio tomado de Roma, pero no hay lavado de manos en ese momento. En la liturgia mozárabe en España también tiene un ofertorio romanizante y un lavado, pero sin oraciones, simplemente el acto de lavar las manos. En la Edad Media el rito romano tenía 2 lavados de manos en el ofertorio. 2 lavados de manos. Uno justo antes, mientras el diácono extendía el corporal sobre el altar, y otro inmediatamente después de la incensación que sigue al ofertorio. Eran los 2 momentos. Entonces, antes de tocar el corporal, que era un paño de altar puro y que por lo tanto se metía en la bolsa del corporal para que se mantuviera lo más limpio y puro posible, pues el diácono, el sacerdote, se lavaba las manos y luego ya empezaba a extender el corporal, la presentación de las ofrendas y todo, y después de que se incensaran las ofrendas, volvía a lavarse las manos por lo mismo que tocaba el incensario, y para así luego con las manos purificadas poder tocar las especies eucarísticas. El primero de estos lavatorios ha desaparecido. El primer lavatorio ha desaparecido. Sin embargo, el segundo se acompaña con los versos 6 al 12 del Salmo 26. Ese es el que se ha mantenido hasta la actualidad. El sacerdote va, presenta los dones, inciensa el altar y posteriormente a la incensación se lava las manos y debe recitar pues el Salmo o por lo menos la forma breve que hemos mencionado. Los comentadores medievales son los primeros en mencionar este Salmo. No hay duda que se hizo desde tiempos muy antiguos con una devoción privada, obviamente adecuada para la ocasión. Entonces ya en la Edad Media vamos a encontrar este tipo de praxis donde al lavatorio se le une además la recitación de un salmo. Benedicto XIV apunta que tan tarde como en su tiempo, hablamos ya del siglo XVIII, en algunas iglesias solo se recitan algunos versos del salmo que hemos mencionado, aunque el misal requiere que se reciten todos, es decir, desde el verso 6 al 12. San Cirilo de Jerusalén ya explica el lavarse las manos como un símbolo de pureza del alma. Todos los escritores medievales, como entre ellos Santo Tomás de Aquino, insiste también en esta idea, que el lavatorio se convierte en un simbolismo de la pureza interior del alma que el ministro debe tener para presentar el santo sacrificio.
Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que a lo largo de los siglos hemos notado que siempre ha existido esta práctica como un ritual de pureza para presentar las ofrendas a Dios, que ha venido modificándose el momento en que se hace, y en los distintos ritos hay momentos específicos para hacer el lavatorio de manos, que en algún momento en la historia de la iglesia fue simplemente un acto práctico, pero que con posterioridad ya nació la costumbre de poder añadir algunos versos, algún salmo, alguna oración a este rito, y que viene a tomar pues un simbolismo grande como es la pureza del alma del ministro. La regla actual es la siguiente, ¿no? Esto sobre todo cuando la misa es de rito tridentino. En una misa mayor o cantada, tan pronto el celebrante ha incensado el altar y asimismo en el lado de la epístola, que sería el lado derecho del altar, permanece ahí mientras los acólitos, que deben estar esperando al lado de la credencia, le lavan sus manos. Muy bien. Un obispo en una misa mayor utiliza también incluso hasta una mitra llamada la mitra preciosa, mientras es incensado y lava sus manos. Porque en el antiguo rito, ¿verdad?, los obispos cuando celebraban misa tenían distintas mitras que se colocaban. La que era la más decorada, la que era la color oro, o la mitra simple. Eran distintos tipos de mitra, dependiendo de la celebración, etc. Y cuando se lavaba las manos al obispo, se utilizaba una jarra de plata más grande y una jofaina. Pero el ceremonial de los obispos no las menciona, pero es la costumbre que se utilizaba. Si era un sacerdote, por lo general era la vinajera de agua con alguna jofaina, una palangana donde cayera el agua, y ahí pues se lavaba las manos. Simple y sencillamente la costumbre era mojar los dedos realmente. Ya con el tiempo esa fue la costumbre. Mojar la punta de los dedos y secárselas con el manutergio para pues luego presentar los dones. Cuando era el obispo, pues el lavatorio era como más precioso, más grande, para resaltar la dignidad del ministro. En las misas menores, ya que no hay incienso, por ejemplo, las misas rezadas, el celebrante va al lado de la epístola y se lava las manos de la misma manera, inmediatamente después de la oración Veni Sanctificator. Muy bien, pues esa es la manera en cómo se practicaba el lavatorio, sobre todo en la misa tridentina. Pero digamos algo más sobre el lavado de manos, sobre todo en la liturgia actual, y para ello tomamos un pequeño artículo que aparece en la página de Liturgia Papal. Recuerden que todos estos enlaces siempre se los dejo en la descripción de los videos. En la liturgia se utiliza la jofaina y el aguamanil, ¿verdad? El aguamanil. No son en sí objetos litúrgicos, sino objetos que se utilizan en la liturgia. Es decir, se trata de objetos cuyo uso es anterior a las celebraciones. Pues en las casas se tenían estas palanganas, estas jofainas, estas jarras para el uso práctico de lavado de las manos. Y el uso de estos objetos no se limita a la liturgia como tal, pero se usan dentro de la liturgia. El aguamanil, como se le llama, es el jarro con pico vertedero y asa grande en el que se coloca el agua para ser derramada sobre las manos. Así se llama. Entonces, la jarra de agua tiene su nombre propio. Se llama aguamanil. Aguamanil. La jofaina es el recipiente en el que cae el agua que se vierte con el aguamanil en el lavado de las manos. Aquí en México he oído que acostumbran decirle bandeja, ¿verdad? Una bandeja. Pero realmente es una jofaina. Es una jofaina. A veces decimos un recipiente, una panita, pero realmente es aguamanil el jarro y la bandejita sería la jofaina. Y con lo que se secan las manos, pues el manutergio del cual ya hemos hablado. Ambos se hacen a juego y pueden ser de cristal, de cerámica o de metal. Sí, tienen que ser del mismo elemento. Este es por cuestión de estética en la liturgia. Se ve feo que la jofaina sea de cristal y el aguamanil de metal o de barro y la jofaina sea de plástico. Se ve feo. O ambos de cristal, o ambos de metal, o ambos de cerámica. Se hacen a juego, ¿verdad? Por cuestión de estética en la liturgia.
En muchos lugares el aguamaní y la jofaina de metal se reservan al obispo, pero no hay una norma sobre ello. Para los sacerdotes generalmente de cristal, va hasta una jofaina pequeña de cristal y una vinajera, y para el obispo, pues por cuestión de la dignidad, pues una jofaina y un aguamanil de metal. Pero no hay una regla estricta que cierre el uso de la jofaina y el aguamanil de metal al obispo. Puede usarla también un sacerdote. Entonces, esto es lo que nos dice liturgia papal respecto al lavabo, ¿verdad? Al lavabo. Hablemos ahora de la campana del altar o campanilla. Estoy hablando de estos elementos que se utilizan también dentro de la celebración y específicamente de aquellos que se colocan en la credencia. Y por eso es que los estoy mencionando en conjunto para posteriormente hablar de la credencia. El artículo lo tomamos de la Enciclopedia Católica. Esta sería una pequeña campana, llamada también campanilla, colocada sobre la credencia o en algún otro lugar conveniente al lado de la epístola del altar, que es donde el monaguillo que le iba a tocar, sobre todo en el rito tridentino, se situaba y se colocaba de rodillas ahí al lado del altar y ahí tocaba la campanilla. O dependiendo del tipo de misa, también si le tocaba a un solo acólito estar ayudando al sacerdote, pues detrás de él, cuando levantaba la casulla con la otra mano, tocaba la campanilla. Por eso dice aquí, o en otro lugar conveniente. Cuando se colocaba en este lugar conveniente, que era la grada del altar, pues se colocaba sobre una especie de almohadilla, que también amortiguaba un poco el que estuviera sonando mucho, porque el metal de las campanillas es bastante sonoro. Según las rúbricas, se toca solo en el santo y durante la elevación de ambas especies. Esto lo especificaba las rúbricas del antiguo misal romano. Ahí venían indicadas. En el actual misal romano no aparece esta rúbrica porque ya el hecho se da por sobreentendido. Sí, es una práctica tradicional tan establecida dentro de la iglesia que no se menciona porque ya su práctica se da por sobreentendido. Y hay sacerdotes que en la actualidad incluso han cogido la mala costumbre de retirar el uso de las campanillas simple y sencillamente porque el misal romano no lo menciona en ningún lado. Y entonces ya no lo utilizan. Hay que entender que la iglesia tiene una mentalidad de hermenéutica de la continuidad, como decía su santidad el Papa Benedicto XVI, el Papa emérito, y que en esto la iglesia entiende pues el uso práctico de la campanilla y los momentos en que ésta es usada. Pero si nosotros vamos a un misal romano anterior al Vaticano II, pues encontraremos fácilmente la rúbrica que mandata el toque de las campanillas en su momento. Y esto se hacía en el santo y durante la elevación de ambas especies. Durante la elevación de ambas especies se toca la campanilla. No se dice nada, no se canta nada. Esto sí es una modificación a la tradición de la iglesia, porque en la actualidad muchos sacerdotes enseñan a la gente a decir cosas que no están mandatadas por el misal, ni que estaban mandatadas antes. Es decir, no es una costumbre de la iglesia, sino que es una imposición de parte de esos ministros que abusivamente violentan la liturgia, mandando a hacer a los fieles algo que no deben hacer, porque ese es un momento sagrado de contemplación. Y las campanillas tienen el objeto de llamar la atención sobre ese momento sagrado. Entonces se toca la campanilla mientras el sacerdote eleva y presenta la hostia. Entonces no se dice ni Señor mío ni Dios mío, yo te adoro. Cuerpo de Cristo, yo te adoro. O sangre de Cristo, sálvame. Y mucho menos se mete ningún canto, ¿verdad? Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar. No, es un momento de silencio, de contemplación profundísimo dentro de la iglesia y para el cual la iglesia mandata que se suenen las campanillas como simbolismo de la sacralidad y como una forma de captar la atención de los fieles. Entonces, para que corrijamos esto, si usted es de las personas que está diciendo palabras y palabras y palabras y que recita un montón de palabras inventadas incluso a la hora de la elevación, por favor, guarde silencio. Aprenda y guarde silencio. Y observe con amor la Eucaristía, que incluso se gana indulgencia parcial cuando contemplo con amor y reverencia las especies consagradas en el momento de la elevación. Todo esto hay que conocerlo, queridos hermanos. Todo esto hay que saberlo bien. Entonces, esto se hacía para invitar a los fieles al acto de adoración en la consagración.
Esto se debe hacer incluso en capillas privadas. Cuando se celebra misa en capillas privadas, también se tocan las campanillas. Eso lo estableció la Sagrada Congregación de Ritos el 18 de julio de 1885, para aclarar que sí debían utilizarse. También se debe tocar la campanilla en el Domine non sum dignus. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Es decir, cuando se presentaba el Cordero, anteriormente, ¿verdad?, se tocaba las campanillas no cuando se elevaba la hostia, sino cuando el fiel respondía. Entonces, ¿cuál era el mecanismo? Se respondía 3 veces a la presentación del Cordero. El sacerdote decía, Ecce agnus Dei, ecce qui tollis peccata mundi. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y luego el fiel respondía por 3 veces, Domine non sum dignus ut intre sub tectum meum se tanto di verbo et sanabitur anima mea. Entonces, mientras se decía Domine non sum dignus, se tocaba una vez la campanilla. Cuando el fiel volvía a decir lo mismo, Domine non sum dignus ut intre, se tocaban 2 veces la campanilla. Y cuando el fiel recitaba por tercera vez Domine non sum dignus, se tocaban por 3 veces las campanillas. Esa era la costumbre. Como esta parte del rito se ha modificado y en la actualidad solo se prescribe que se responda una sola vez, entonces el toque de la campanilla incluso se ha desplazado. Ya no para tocarse durante el Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, sino con este sentido de volver a llamar la atención de los fieles para la presentación del Cordero, porque como el rito previo es el acto de la paz y el canto del Cordero, los fieles se distraen dando la paz. Entonces ahora el toque de la campanilla acompaña más bien a la parte que dice el sacerdote. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se toca la campanilla, puede ser una vez, 2 veces o 3 veces, porque la costumbre ahí establecía hasta 3 toques de campanilla. Entonces se toca para llamar la atención de los fieles que observen al Santísimo Sacramento que se les está presentando y que lo adoren también reverentemente mientras lo contemplan. Entonces, para que sepamos esta información también. Pero la rúbrica mandataba que se tocara en el momento también del Cordero, ¿verdad?, cuando se presentaba. Y también que se tocara de nuevo antes de la distribución de la Sagrada Comunión a los laicos. Y otras veces según la costumbre del lugar. Esto también es interesante. Los fieles no se ponían inmediatamente de pie, porque este momento se vive de rodillas cuando se presenta el Cordero de Dios. No se ponían inmediatamente de pie después de haber contestado. Los fieles esperaban siempre que el sacerdote, con reverencia, comulgara ambas especies eucarísticas, el pan y el vino. Y una vez que el sacerdote consumía la preciosísima sangre, se tocaban las campanillas para decir a los fieles, ahora sí, ya pueden sentarse o ya pueden empezar a hacer la fila para recibir ustedes la Sagrada Comunión. Es decir, esto era un acto reverencial. Se esperaba la comunión del ministro consagrado, del pastor de nuestra comunidad particular. Ahora no, la gente no espera nada. Están de pie mientras contestan, les vale, el sacerdote no ha ni comulgado, a veces el mismo sacerdote le dice, ya fórmense o vayan acercándose, y ni siquiera él ha comulgado. Entonces ya no se vive con reverencia ese momento, donde los fieles apreciaban cómo debe comulgarse, con total reverencia, con total decoro, con mucha piedad, con mucho amor. Entonces miraban la manera en que el sacerdote comulgaba, y por ello con reverencia también se acercaban a la comunión. Pero ahora igual, el sacerdote comulga como se le da la gana, se quitó este sonido de la campanilla, se ha quitado la reverencia, el fiel ahora mete las manos y agarra a Cristo como le da la gana, ni pone bien las manos al momento de comulgar. Esto es un desastre total, queridos hermanos, doloroso para quienes amamos al Señor y para quienes procuramos nuestra formación litúrgica. Muy bien, entonces ahí viene la información. Viene la información, las campanillas también pueden hacerse sonar cuando se da la bendición con el Santísimo Sacramento, cuando el Santísimo Sacramento es trasladado de un lugar a otro, incluso cuando el ministro o un monaguillo acompaña al sacerdote a llevar la comunión a los enfermos y este porta al Santísimo Sacramento como se hacía reverencialmente antes, con sus vestiduras, ¿verdad? El sacerdote su sotana, su alba, o por lo menos roquete o sobrepeís, su estola,
y llevaba el paño de hombros con el Santísimo en la teca cubierto. Iba el monaguillo con una vela en sus manos y tocando la campana en el camino para avisar a los fieles que iba el Santísimo y la gente se pusiera de rodillas en el camino. Pero bueno, todo se ha venido abajo porque se han perdido las sanas costumbres cristianas en la sociedad. Pero para que sepamos cuándo se tocan pues las campanillas. También aquí hay una enseñanza: las campanillas no se tocan desde el final del Gloria in Excelsis Deo del Jueves Santo, es decir, cuando se entona en la Semana Santa el Gloria, el día del Jueves Santo, en la misa de la Cena del Señor. Una vez que se acaba el Gloria, las campanillas también, las campanillas interiores deben silenciarse, ¿verdad? Hasta el comienzo del Gloria in Excelsis Deo el Sábado Santo. Es decir, que tanto las campanas exteriores del templo como las campanas interiores, las campanillas, se tocaban durante el Gloria, en el Jueves Santo. Terminado el Gloria, se silenciaban las campanillas y estas volvían a sonar hasta el Sábado Santo. Durante este intervalo de tiempo, es decir, el Jueves Santo en la noche, en el momento de la consagración, la presentación del Cordero, el Viernes Santo, ¿qué se tocaba? ¿Qué se tocaba? Pues se tocaba algo que se llamaba el badajo. Déjenme ver. Este es el término. Sí. El badajo para, pues, para así decir a los fieles, este es el momento de la consagración. O también se tocaba una matraca o carraca, ¿verdad? Que es un instrumento sonoro de madera para hacer ruido o convocar al pueblo, formado por una lengüeta que choca con una rueda dentada al darle vuelta. Entonces se tocaba esta matraca o carraca en el momento de la consagración, haciendo las veces de la campanilla, pero las campanillas estaban silenciadas por la rúbrica. Incluso se consultó a la Congregación de Ritos el 10 de septiembre de 1898 si se podía usar un gong, que es este platillo, ¿verdad?, de metal que se toca al darle con un, este nombre sí se me escapa, ¿verdad? Como una especie de bagueta, ¿verdad? Que se le da el golpe para hacerlo sonar, que es al estilo del uso oriental de los japoneses, los chinos. Entonces se les preguntó a la congregación si se podía usar este gong en vez de la campanilla para el momento de la consagración durante el Jueves Santo y cuando se presentara el Cordero. Y la congregación respondió negativamente: es algo no conveniente. Simple y sencillamente esta fue la respuesta, y se prohibió utilizar cualquier otra forma de instrumento que fuera así muy vibrante para estas celebraciones durante este rito. Era sobre todo por el ambiente en el que estaba entrando la iglesia al momento ya de la Cena del Señor. Es la última cena, entramos en un ambiente apesadumbrado, ya viene el momento de la pasión espiritual del Señor, estamos en un momento de dolor. Entonces las campanillas tienen un tono alegre, ¿verdad? De exaltación, vibrante. Entonces la iglesia prefiere silenciarlo y permitió, cuando mucho, pues el uso de este instrumento más rústico, de un sonido un poco más tosco, la matraca o carraca, para esos momentos donde se tiene la costumbre. Donde no se tiene la costumbre, simplemente en silencio. Ustedes lo pueden ver en la misa realizada en el Vaticano durante estas celebraciones, después de que sonaron las campanas durante el Gloria, el Jueves Santo. Ya al momento de la consagración no suena nada, ninguna campanilla, ni carraca, ni matraca, ni nada. Simple y sencillamente el silencio. Ahora hablemos brevemente de la credencia. ¿Qué es la credencia? Tomamos el artículo también de la Enciclopedia Católica. La credencia es una mesa pequeña de madera, mármol u otro material adecuado, colocada en el presbiterio de una iglesia y cerca de la pared al lado de la epístola, es decir, al lado derecho. Este es el lugar propio de la credencia. La credencia no se anda poniendo en cualquier sitio.
No se anda poniendo en cualquier sitio. Es al lado derecho. Por favor, sacristanes, por favor, párrocos, corrijan ese error. En algunas iglesias está al lado izquierdo y es inconveniente. Es inconveniente. Y el propósito de esta mesita es sostener las vinajeras, las velas de los acólitos y otros utensilios necesarios para la celebración del santo sacrificio. Ahí se puede colocar el atril del misal, se puede colocar los vasos sagrados, se puede colocar el lavatorio de manos, el lavabo. La credencia propiamente dicha se contempla solo en relación con las misas solemnes. Desde el principio de la misa hasta el ofertorio, se colocan en ella el cáliz, la patena, el corporal, el velo, etc. Cuando un obispo celebra, debería ser de mayores dimensiones que lo usual, ¿verdad? Porque ahí se colocan también, por ejemplo, la otra mitra que se cambiaba el obispo, otros elementos que se utilizaban, sobre todo en la misa tridentina, pues ahí se colocaban y por eso se buscaba una mesa de una dimensión mayor. El tamaño ordinario es de aproximadamente unas 40 pulgadas de largo, 20 de ancho y 36 de alto, una mesita de un tamaño considerable. En fiestas muy solemnes se debe cubrir con un paño de lino que se extiende hasta el suelo por todas partes, es decir, totalmente cubierta por delante, por detrás y los extremos. En ocasiones menos solemnes, la tela no se debe extender hasta tan abajo, mientras que en los días de rito sencillo debería limitarse a cubrir la superficie. Es que hasta esto la iglesia tenía el cuidado para indicar qué tipo de misa era. Entre más solemne la misa, pues más cubierta la mesa. Una misa menos solemne, digamos una fiesta, pues se cubría como hasta la mitad. Y en una misa sencilla o misa rezada, simple y sencillamente la parte superior de la mesita se cubría con una tela. Lógicamente estas mesitas eran bellas, cuidadosamente decoradas, no las que muchas veces se ocupan hoy de credencias en nuestras parroquias, que son unas mesas con unas patas, disculpen la expresión, con unas patas pues horrorosas y mal clavadas, y unas cosas que dejan mucho que desear. Esas mesas preferiblemente hay que cubrirlas todas por el decoro de la celebración. Incluso a estas mesitas suelen, cuando son solemnes las misas, suelen cubrirse también con una especie de antipendio por la parte de enfrente que hace juego con el antipendio del altar, antipendio del ambón, y que hacen juegos todo esto con el ajuar de los sacerdotes, con el velo del cáliz y con la bolsa del corporal. Entonces, todo esto, la iglesia tiene mucho cuidado en la armonía, en la estética de las celebraciones litúrgicas. También de la credencia tenemos algunas palabras que nos va a decir liturgia papal sobre ella. Miremos qué mandata la iglesia, sobre todo en la actualidad, para que miremos su uso. La credencia es una mesita que se sitúa en el presbiterio para tener cerca los vasos sagrados y otros objetos litúrgicos que se emplean en una celebración. En la antigüedad, estos objetos se colocaban en nichos que se hallaban en las paredes de los templos. Antes estaban directamente en la pared del templo como una especie de agujero, de nichos, y ahí en esas superficies que había en los nichos, a ambos extremos del altar, pues se colocaban los distintos objetos litúrgicos. Después de los nichos se sustituyeron, estos nichos fueron sustituidos por arcas y armarios en donde podían guardarse los objetos pegados en la pared, pues estos armarios. Con la aparición de las sacristías, aparecieron mesas en donde colocar los objetos litúrgicos. Entonces, en vez de ser estos armarios donde se guardaban todos los objetos de una vez, pues ya existiendo la sacristía, pues los objetos que no se usan quedan en ella. Y en la credencia, pues simplemente los que van a ser utilizados para la celebración propiamente dicha. La credencia debe situarse del lado derecho del sacerdote. Esto es lo que manda la liturgia actual. Pues por este lado es que se le acerca el cáliz, las vinajeras y el lavabo. Por el lado derecho se le acerca al sacerdote estos vasos sagrados. Por acá es más práctico y más conveniente. Situarla del otro lado, del lado izquierdo, hace que el camino sea más largo para los acólitos, generando que deban cruzarse por la espalda del celebrante y entonces están pasando por detrás.
Yo ya me he encontrado parroquias donde está mal situada la credencia y este es un problema. Y a veces uno trata de educar al sacristán, trata de decirle al sacerdote, comentarle la conveniencia de tener a la derecha como mandata a la iglesia la credencia, pero el sacerdote y el sacristán se cierran. Bueno, es que aquí esta es la parroquia, aquí mandamos nosotros, aquí se hace como siempre se ha hecho y por nuestro capricho, gusto y antojo la ponemos aquí donde se nos da la gana. Y punto. Y eso no está bien. Falta humildad, eso es soberbia. Eso es soberbia. La credencia debe colocarse al lado derecho. Es lo que enseña la iglesia. Tradicionalmente lo ha enseñado así. Y aunque el misal y las rúbricas no contemplen directamente esta directriz, pero la iglesia sí nos lo ha enseñado en su tradición y por conveniencia, por cuestión práctica y para evitar estos cruzamientos indebidos en el presbiterio, debe colocarse donde se mandata, a la derecha del altar. Puede también colocarse una segunda mesa llamada simplemente mesa de las ofrendas en el lugar de la nave en donde inicia la procesión de las ofrendas. Esta se cubre con un paño, especialmente de color blanco, y solamente se usa en las misas en donde los fieles participan llevando los dones. Entonces, donde está la costumbre de hacer procesión de ofrendas y presentar estas ofrendas al sacerdote, al obispo, celebrante, entonces se coloca una mesita, si son parroquias pequeñas, pues se coloca en la entrada del templo, junto a la puerta, ahí se pone esta mesa llamada mesa de las ofrendas y ahí se coloca que el copón, que las vinajeras, que el resto de cosas. El cáliz no se debe colocar ahí, porque el cáliz ya lo debe estar preparando, ya sea el acólito instituido, el diácono o el mismo sacerdote, mientras los fieles avanzan en procesión para presentar el resto de las ofrendas. Esta mesita, si es una iglesia muy grande, por ejemplo una catedral, para no hacer tan larga la procesión, suele colocarse a mitad de la nave central para pues ahí tener las ofrendas y desde ahí empezar la procesión si se va a implementar este rito. Para la Santa Misa, en la credencia se coloca el cáliz preparado con un purificador, la patena, con uno varias hostias, la palia, pudiendo cubrirlo, con el velo del color de los ornamentos del día, el corporal doblado que puede ponerse en la bolsa del corporal. Eso está en la actual página de liturgia papal para que vean cómo aquí mismo se nos recomienda el uso de estos elementos. Se puede colocar también en la credencia el atril y el misal. El misal también se puede colocar junto a la sede o lo puede llevar un acólito, en dependencia de cómo se organice esto. Pero si no, se coloca mientras se use en la credencia. Se coloca también en la credencia el aguamanil, la jofaina y la toalla o manutergio, la campanilla, la bandeja de comunión, el copón y las vinajeras. El copón y las vinajeras que pueden colocarse en la mesa de las ofrendas si es que serán llevados en el ofertorio por algunos fieles. Esos son los elementos que por lo general se colocan. A veces ahí se suelen colocar, por ejemplo, los libritos de los concelebrantes, si van a tener una participación en la misa, algunos otros purificadores extra para ellos, etcétera, algunos otros elementos. Si se usa mesa de las ofrendas, encima se le coloca un copón con formas, las vinajeras y las ofrendas para los pobres de acuerdo a las costumbres locales. Ahí no deben colocarse velas y debe ser alta y segura para evitar que alguien por accidente llegue a tirar lo que se puso encima. No se colocan velas encendidas, se sobreentiende, porque no es una especie de pequeño altar. Se pueden colocar velas apagadas si se van a dar como ofrenda a la iglesia. Eso, por lógica y sentido común, se sobreentiende. Celebrar al aire libre puede provocar que el viento tire los objetos litúrgicos. Por ello, por ejemplo, en el Vaticano se ha elaborado una urna transparente que se coloca sobre la credencia y evita la caída de los objetos que se utilizan durante la celebración. Entonces, miren qué interesante, y este cuidado me encanta que en el Vaticano se tiene y que como nuestra iglesia madre nos da ejemplo y debe ponerse en práctica, porque yo me he encontrado este problema cuando hemos celebrado misas campales o misas así grandes que se hacen en plazas o en lugares públicos, el viento está tire y tire, que el corporal, que algún libro, que alguna cosa que esté ahí puesta, y se diseñó esta especie de urna plástica transparente que tapa las ofrendas y que tiene una especie de puertita donde los que van a servir pues simplemente la levantan y sacan el objeto que requieren y ya el viento no representa ningún problema. Cuidado, que representan también
la muestra de amor que se tiene para con el Señor y los objetos que se usan en misa. Los detalles manifiestan amor en la liturgia. Muy bien, dejamos hasta ahí la formación de hoy con estos nuevos elementos que hemos aprendido. Ya vamos conociendo mucho más de ellos y vamos así avanzando en nuestra formación litúrgica. Y como les hemos dicho, todo este material pues está disponible para ustedes, especialmente si sirven en este ministerio de la liturgia o en la formación de los monaguillos. Entonces, pues, esto puede interesarles para conocer bien el origen y el modo de utilizar estos utensilios litúrgicos. Les invitamos a suscribirse a este canal, Misterio de Fe, activar la campana de notificaciones para estar pendiente del material que compartimos, visitar nuestros otros dos canales, Santo Debo Ser y Creo Señor Yo Creo, así como seguirnos en Facebook como @WalterFajardo20, y pueden también ustedes escucharnos en Spotify como Walter Fajardo, y así como les invitamos, por favor, a colaborar económicamente con esta comunidad, si ustedes así lo ven conveniente. Toda la información la encuentran en la descripción de cada uno de nuestros videos. Vamos pues a pasar ahora a la parte de compartir con ustedes. Si alguien de los que está conectado en vivo en YouTube quiere comentar algo, preguntar algo, enviar sus saludos, pues en la caja de comentarios lo escribe y le damos lectura. Y si están conectados en Zoom, también en vivo, pueden ustedes activar sus micrófonos para poder participar. Recuerden decirnos su nombre y el país de origen para que podamos pues escucharlos y atenderles. Javier Tapia menciona: gracias por la información, hermano Walter. Justamente en esta Semana Mayor me tocó ver cómo se tocaba una matraca cuando se suspendió por las campanillas en donde estuvimos sirviendo. Muchísimas gracias, hermano Javier. De verdad que sí, que Dios te bendiga, de aquí de México. Y pues sí, son cosas curiosas, ¿verdad? Que a veces no sabemos por qué se hacen, pero ahora ya comprendemos el sentido que estas tienen y por qué en la liturgia a veces se dan estos cambios que son cambios muy raros, porque solo se ven en algún momento específico del año, en este caso durante el Tríodo Pascual. Durante el Tríodo Pascual. Entonces, es bonito, interesante conocer para así saber los porqué de las cosas. Dios te bendiga, hijo Javier Tapia. No sé si alguien más tiene algún otro comentario en YouTube. No, no hay más en YouTube. Bueno, por el momento no hay más. De los hermanos que están conectados acá en Zoom, ¿quiere alguno participar? María de Jesús, Rosebelia, Elizabeth, hay varias ahí conectadas. Si alguna quiere preguntar algo, comentar algo, pues enciende su micrófono. Solamente comentar, Padre, María de Jesús de Chicoluapa. Sí. Pues a mí me llamaba mucho la atención lo que usted decía sobre cómo el sacerdote oficiaba anteriormente la misa, y recuerdo pues haber visto la película del Padre Pío de Pietrelcina, que Sí. pues él sí no se medía en tiempo para oficiar una misa, ¿no? Y pues ahí mi pregunta es, Padre, la comunidad en sí no se molestaba, sino la misma, ahora sí que los sacerdotes que estaban en el monasterio con él tampoco, sino de afuera, de donde donde al padre lo regañaban por oficiar las misas tan largas. De 3 horas casi. De 3 horas, Padre. Entonces es lo que no, pues ahora sí que a mí me llamó mucho la atención porque principalmente lo poquito que yo sé del Padre Pío de Pietrelcina es que él al hacer la consagración, él revivía a nuestro Señor en la Eucaristía, y pues su llanto lo decía todo, ¿no? Sí. Y eso a mí me hizo de alguna forma también imaginarme recibir al Señor, y efectivamente nos lleva las lágrimas el recibir a nuestro Señor. Pero lo que no entiendo es por qué los mismos hermanos de la iglesia, los mismos sacerdotes, le molestaban que oficiara en tan larga su misa. Porque nos falta amor, querida hermana.
Nos falta amor al Señor y a lo que se hace. Simple y sencillamente, a veces se ve la Eucaristía como un servicio que se tiene que dar a la comunidad y punto. Pero la despojamos de su sentido espiritual, de su riqueza en cuanto a la piedad, de su sacralidad y de lo que realmente es la Eucaristía, el santo sacrificio de nuestro Señor. Por eso es que el Papa Francisco le ha dicho en repetidas ocasiones a los sacerdotes: no sean funcionarios de la fe, porque la gente no está ciega, la gente se da cuenta. Cuando un sacerdote celebra borracho, cuando un sacerdote celebra en carrera, cuando un sacerdote celebra de mala gana, cuando un sacerdote solo va por lo que le van a dar económicamente por la celebración, la gente lo nota. Nos falta amor, y un sacerdote que vive así su ministerio, disculpen la impresión, pero es un sacerdote desgraciado en este sentido. Es decir, que vive sin gracia su ministerio. Un sacerdote que está triste, afligido, apagado, ha perdido su amor primero, de ese del que habla el Apocalipsis. Recuperen el amor primero. Se les ha apagado la llama de ese amor que sentían por el Señor y se vuelven simplemente eso, funcionarios de la fe. Y entonces ya sus celebraciones son en carreras, con un montón de abusos litúrgicos, pasando por alto las rúbricas, volviendo solo pragmáticos cada uno de los momentos o ceremonias de la liturgia, y con una liturgia vaciada de espiritualidad, con una predicación que no llena, simple y sencillamente es comunicar ideas, pero ideas que están vacías de fe, vacías de la tradición, vacías de la escritura. ¿Y quién se lleva la peor parte? Los fieles. Los fieles sufren porque no disfrutan, espiritualmente hablando, la Eucaristía que se está realizando, y no salen con los frutos espirituales que deberían obtener de la celebración eucarística. Y esto es doloroso, porque realmente el sacerdote, si celebrara bien, respetara la liturgia, él mismo se está llenando y se está santificando en su ministerio durante las celebraciones. Pero ya el sacerdote pareciera que no tiene interés por santificarse en su ministerio, simple y sencillamente es un funcionario de la fe, como lo ha denunciado el Papa Francisco. Decía el siervo de Dios José María Villaseca, decía él: si vas a ser sacerdote y no vas a ser un sacerdote santo, ¿para qué quieres ser sacerdote? ¿Para qué quieres ser sacerdote? Y muchos tal vez miran en el sacerdocio una manera de obtener un puesto en la sociedad, una manera de escalar en la sociedad o de servirse de la gente, o yo no sé qué pensamiento tendrán. Y eso, por desgracia, les hace vivir un ministerio de forma miserable. Y hay que orar mucho por nuestros presbíteros. Aquí no estamos juzgando a los sacerdotes, pero estamos viendo críticamente y con los ojos abiertos la situación actual de nuestra iglesia y sus ministros, porque por eso este es un espacio de reflexión y de formación, porque si venimos aquí simplemente a obedecer como borregos y que se nos diga lo que se nos quiera decir, sin la oportunidad de que nosotros discernamos, entonces estaríamos actuando mal en este espacio de formación. Entonces, pues yo agradezco sus palabras, hermanas, y la observación que hace, porque es una realidad, es una realidad. El sacerdote, entre más se enamora de Cristo, entre más ora, entre más vive la mística de su ministerio, con mucho más amor celebra la Eucaristía y con mucha mayor preocupación manifiesta atender la liturgia, cuida los detalles en la liturgia. Un sacerdote que no tiene este sentido, lo primero que va a descuidar es su vida de oración y la liturgia de la iglesia. Eso ténganlo presente, porque desgraciadamente parece regla y así sucede. Oremos por nuestros sacerdotes, porque necesitamos sacerdotes santos y ellos necesitan nuestras oraciones. Muchas gracias, hermana María de Jesús, por su participación. Yo quisiera preguntarle algo más. Sí, bueno, puede hacerlo. Pues tenemos solamente nuestro sacerdote, desafortunadamente, aparte de que está enfermo, pues está solo, y yo creo que muchas parroquias les ha de pasar lo mismo, porque pues hay pocas vocaciones. Sí. Pues acá sí nuestro sacerdote trata de darle, pues ahora sí que el valor a la misa, a la Eucaristía, y Sí. anda corriendo en su moto, ¿no? Para llegar a sus misas, de una capilla a otra y a la parroquia. Sí. Pero mi pregunta es, cuando el sacerdote tiene límite para las misas, porque ¿En qué él no sentido? tiene límite, ¿no?
él no se pone límite, pero yo había oído creo que en Facebook, a un sacerdote que ustedes solamente pueden celebrar de 3 a 4 misas por día. ¿Eso es real? Sí, la iglesia de hecho mandata y está mandatado en el Código de Derecho Canónico que el ministro realmente debería celebrar una sola misa al día, a lo sumo 2, y en un caso muy extremo, la tercera misa, incluso ya no tomando para sí el estipendio de la tercera misa, sino donándolo al obispo, algo así. Todavía no le puedo decir exactamente la información, si de esto tengo conocimiento, pero vamos a hablar un día ya con artículo en mano, como me gusta hacerlo a mí, ¿verdad? Para que ustedes sepan de dónde sale todo esto. Pero en la realidad práctica de muchas de nuestras parroquias, especialmente por esta falta de vocaciones y de ministros, sucede que por necesidad pastoral, ahí salen las famosas necesidades pastorales, a veces el sacerdote tiene que celebrar hasta 10, 12 misas, empezando en la tarde del día sábado, para poder cubrir los distintos lugares, las distintas capillas, especialmente en parroquias que llegan a tener hasta 40 comunidades. Entonces, esto sí es abrumante. ¿Por qué la iglesia pide que el sacerdote no celebre más de 3 misas? Precisamente porque se empieza a distorsionar en el sentimiento, en la comprensión y en la vivencia espiritual del sacerdote lo que es la celebración de la Santa Misa. Y esto hace que el sacerdote caiga en una especie de activismo religioso, donde anda pegando carreras y celebra misa tras misa, misa tras misa tras misa, pero el sentido ya es cumplirle a la comunidad, celebrarle su misa, pero no es el sentido de la vivencia espiritual y mística del santo sacramento que realiza. Y entonces de ahí donde han surgido estas famosas expresiones muy bellas: sacerdote, celebra tu última misa como celebraste la primera. Pero a veces cuesta. Yo ya me he encontrado con estas situaciones y veo el cansancio del sacerdote y muchos que loablemente se esfuerzan por hacer esto, celebrar la última misa del día como empezaron celebrando la primera, pero el cansancio es notorio, la forma en que celebran ya agotados se nota, y el mismo sacerdote ya no va obteniendo ese aprovechamiento espiritual que la misa le conlleva, porque se le vuelve una carga tener que celebrar hasta 10 misas cada fin de semana. Y entonces va perdiendo un poco la mística de la vivencia de este sacramento. Por eso es que la iglesia sabiamente mandata esto, que el sacerdote procure vivir una misa, celebrar una, a lo sumo 2, y en caso muy extremo una tercera misa. Pero la realidad pastoral de muchas de nuestras parroquias, como les he mencionado, es que el sacerdote tiene a veces que celebrar más de 5 hasta 10 misas en un día, por difuntos, por acciones de gracias, por esto. Y a veces la gente no comprende a nuestro sacerdote. Y especialmente ahí es donde el sacerdote empieza a cometer distintas faltas, abusos litúrgicos, omitir ritos, hacer cosas en carreras para que les dé el tiempo. Empieza a tener faltas humanas, impuntualidad, a veces ponerse un poco grosero con la gente, no atenderlos porque tiene que salir pegando carrera. Esto no está bien. Oremos al Señor para que envíe a sus mies trabajadores, porque hay necesidad de sacerdotes. Pero ¿cómo los jóvenes van a querer vivir un ministerio y entregarse a Dios y tantas cosas malas ven ahora en nuestros sacerdotes? Nosotros damos muy malos ejemplos con nuestras actitudes, nuestra forma de vida, nuestros pecados, nuestras debilidades humanas, nuestra mala manera de vivir nuestra vocación o el ministerio. Y los jóvenes, en vez de sentirse atraídos, se alejan con repugnancia del ministerio y de la vida consagrada. Esto duele mucho. Hay que orar, queridos hermanos. Muchas gracias nuevamente, hermana. Gracias a usted. No sé si alguien más o hay algún otro comentario en YouTube. No, no hay. Muy bien. ¿Alguien más de Zoom quiere comentar o decir algo? Bueno, muy bien. Parece pues que nadie más quiere comentar. Esperemos sí que todo esto que hemos hablado hoy pues les sea de utilidad a ustedes. Miren que hablando de liturgia salen estos otros temas que están relacionados y que tienen que ver. Porque ustedes quieren conocer cuánto ama un sacerdote a Dios, miren cómo celebra su liturgia. Ahí ustedes pueden tener un parámetro para medir un poco, sin juzgar,
pero para medir un poco y darse cuenta cuánto ama un sacerdote a Dios, en cómo celebra su liturgia. Muy bien, pues finalicemos esta sesión dándole gracias al buen Dios, poniéndonos en sus manos. Ave María Purissima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, te bendecimos, te damos gracias, te alabamos, porque eres bueno con nosotros. Escucha nuestras súplicas, Señor. Te pedimos especialmente por la conversión y santificación del clero universal, y para que tú, que eres el dueño de la mies, por misericordia, compadeciéndote de tu iglesia y de tu pueblo, envíes operarios a tu mies. Renueva el deseo en los jóvenes de consagrarse a ti y de servirte como ministros en tu altar, de ser otros Cristos en la tierra. Ayúdanos, Señor, con esto. Que por la intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de los sacerdotes, la intercesión de San José, también Padre de los sacerdotes, de los santos y de los ángeles, escuche, Señor, nuestros ruegos, y que todo cuanto hagamos, Señor, en cuanto trabajemos y nos esforcemos por hacer, te demos gloria a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Subtum presidium confugimus santa Dei genetrix, nostra deprecationes ne desficias in necessitatibus, sed a periculis cunti libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequis insidias diaboli esto presidium, imperatili Deus supplices deprecamur. Tuque prince milice celesti, Satanas aliosque spiritus malignos, quia perditionem animarum propagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Amén. Angele Dei, qui custos es mei, metivi commissum pietate superna, illumina, custodi rege et governa. Amén. Ave María Purissima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor nuestro Dios me lo bendiga a todos ustedes.